Pero hay una edad establecida. ¿Puede ser un anciano con 50 años? No, pero se le decía anciano más que nada por el conocimiento que tenía, no por la edad. Por la madurez privada. Sí, pero responder a mi pregunta. ¿Una persona puede tener el cargo de anciano con 50 años o tiene que tener 95? A punto ya de morir, ya que se le cae la baba y con el bastón pase anciano. ¿Bueno? Puede ser pobre. ¿Y qué diferencia hay entre los apóstoles y los ancianos? Porque aquí menciona a los apóstoles y los ancianos. ¿Cuál es la diferencia? Eran como los sabios a los que había que consultar y pedir permiso para... ¿Qué es más, un apóstol o un anciano? Son distintos. El apóstol iba evangelizando y generalmente, como Pablo, por ejemplo, escribía a todas las iglesias donde él había ido, donde él había evangelizado, y como que ¿cómo se dice? Los resultados. No, les escribía alentándoles, o sea, como que tenía un cierto control, o como lo supervisaba, por decirlo de alguna manera, a varias iglesias. Pero entonces por esta regla de 3, un anciano entonces no puede evangelizar ni tener contacto con las iglesias. El apóstol no es el que tenía los 5 ministerios. Yo creo que sí. Bueno, el apóstol es uno de los ministerios. Hoy en día existen apóstoles y existen ancianos. Sí, ancianos. Ancianos sí, apóstoles no. Apóstoles también para hacer lo que es lo que Dicen apóstol a lo que enseñan. Es que hoy por hoy todos aparecen todos los pastores y todos los pastores dicen que son Sí, pero olvídense de hoy por hoy. Yo pregunto, si Pablo iba por el camino y va contando lo que él va haciendo hasta que llega a Jerusalén y dice que cuando llega a Jerusalén lo recibe, número 1, la iglesia, número 2, los apóstoles y número 3, los ancianos. Pues aquí me menciona a tres grupos diferentes de personas. Sí, la iglesia, empecemos por el principio. Llegan a Jerusalén y lo recibe la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Todos los hermanos, todos los creyentes. Vale, perfecto. Lo reciben en la congregación, vaya. Muy bien. Ahora hay que definir el papel de los apóstoles y el papel de los ancianos. Por ejemplo, un apóstol puedo ser yo. Anciano quiere ser usted que me está enseñando. Pero un apóstol no es el que ha visto a Jesús, el que vio a Jesús. ¿Cómo dices? Un apóstol no es el que vio a Jesús. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, perdón. Espera. Dime. Un momentito. El apóstol es aquella persona que está autorizada por Cristo para predicar su palabra en la asamblea cuando ellos se reunían antes, ¿no? ¿Y los ancianos también? Los ancianos son los responsables en ese momento no sé. ¿Saben lo que pasa? Hay una otra asignatura que se estudia en la escuela bíblica que se llama sistemas de gobierno. Distintos tipos o distintos sistemas de gobierno. Voy a definir a grandes rasgos distintos tipos de gobierno que se estudian. Y hay todo tipo de congregaciones. Por ejemplo, la iglesia de Galicia de la abuela y de la bisabuela y de la tatarabuela, de toda la vida, nunca tuvieron pastor, nunca. Sino eran 7 u 8 hermanos de peso, con conocimiento, con madurez, con experiencia, que llevaban ahí 1000 años cada uno, ¿vale? Y los llamaban ancianos. No había un pastor, sino era un grupo de un consejo de ancianos, donde uno predicaba el domingo, otro predicaba el jueves, uno se encargaba de visitar a los enfermos, otro cuando se morían los enterraba. Era como un grupo de 5 o 6 hermanos ya con cierta edad, vamos, que eran de peso, no eran estos que entraban y a los 2 días, sino eran personas que predicaban, que atendían la iglesia, y nunca, por ejemplo, Elena, mi mujer, nunca tuvo un pastor, nunca, porque creo que eran en aquel momento 5 o 6 ancianos, que eran los que llevaban la iglesia. Ese es un sistema tan bíblico como el que os voy a comentar ahora, es un sistema. Luego está el sistema de un pastor. Sí, hay un pastor, que es por ejemplo el sistema que más se conoce, y ese pastor se rodea pues, de colaboradores, de diáconos. Por ejemplo, en la iglesia esta, yo considero, y todos consideramos, que por la madurez, por el tiempo que llevan en el Señor, por la experiencia que tienen, a Armando y a Marcos son ancianos de la iglesia, son mis manos derechas, son personas que en un momento determinado digo, oye, mira que pasa esto, o está pasando esto, o no sé qué, no sé cuándo, que pueden compartir, o no, pero generalmente suelen compartir, ¿no? Aunque a hermanos les gusta mucho eso de compartir, pero comparten. Bien, los apóstoles, la función de apóstol entra dentro de lo que se llaman los 5 ministerios, que si ustedes quieren leer más sobre esto, tienen que leer esta noche, o estos días, Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4 habla de 5 ministerios. Fíjate, es muy fácil de aprender porque tenemos todos, creo, ¿no? Todos tenemos 5 dedos en la mano. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eso está en Efesios 4, yo no me estoy inventando nada. 5 ministerios. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No lo estoy diciendo primero, no, sino estoy diciendo los 5. Todos son importantes. Esto es como cuando vas al médico. ¿Te quieres sacar una muela? ¿A dónde vas? Pero si tienes problemas de corazón, al cardiólogo. Y eres mujer y te quieres revisar, al ginecólogo. Y no sé qué de estómago, bueno, al estomatólogo, como se llame, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, son especialistas. Ahora, el evangelista se sabe. Dice que es como el dedo este, ¿no? ¿Cómo se llama el dedo este, el más largo? El evangelista es el que se proyecta afuera, el que fundamentalmente gana a la gente nueva, ¿vale? La diferencia es que el apóstol hace de todo un poco. Porque es como el dedo gordo, que es el único dedo que puede tocar los demás fácilmente. El dedo pulgar toca a todos fácilmente. Entonces el apóstol es el que estableció la iglesia. No había, él la fundó, él la pastoreó, él la enseñó, él la no sé qué. El apóstol hace de todo un poco. Es una especie de, entre comillas, de hombre orquesta, hace de todo, pero no es específicamente una sola cosa, sino que es un poco pastor, pero también es un poco maestro, y es un poco evangelista, y es un poco no sé qué, es un poco de todo un poco. Sin embargo, tú puedes, por ejemplo, hay gente que son maestros de la palabra, pero nada más que maestros, si no lo puedes poner en la calle a evangelizar, porque dice, mira, es que yo no sé cómo va esto. Y coges a un evangelista que solamente predica el evangelio a gente nueva de la calle y lo pones a dar un estudio bíblico y no sabe porque no tiene las herramientas. Entonces los apóstoles son los que el Señor llamó, los capacitó y eran los que hacían de todo un poco. Los ancianos, en aquellos tiempos y hoy en día, son personas que pueden llegar a atender 100% una iglesia sin ningún problema. De hecho, hay montones de iglesias que no tienen pastores, que tienen ancianos, pero el anciano está para ayudar y para colaborar con el pastor, ¿vale? Ese es otro sistema de gobierno. Hay un sistema de gobierno que se llama congregacional, donde el pastor es una persona que contrata un grupo, un colectivo llamado iglesia. Este es el típico sistema de gobierno de las iglesias bautistas. ¿Sí? El pastor no pinta absolutamente nada. Es un señor que ha contratado, que ha llamado a la iglesia y le dice, mire, nosotros queremos que usted se encargue de los cultos, de predicar, no sé qué, pero mire, nosotros si queremos pintar la iglesia tenemos que hacer una reunión, si queremos comprar no sé qué, usted es como un empleado. Luego hay otro sistema, que es el sistema piramidal, que es, la misma palabra lo dice, una persona que es una especie de papa, donde aquí nadie tiene derecho ni a decir ni mu, porque hay un sistema piramidal que generalmente es el sistema que funciona fundamentalmente dentro del ámbito católico, donde hay una jerarquía muy bien establecida, papas, cardenales, obispos, etc., y donde el pueblo pues va y tiene que asumir lo que dicen sus autoridades espirituales, ni más ni menos. No es con cuestión de comparar este es mejor, este es peor, porque depende de donde te hayas criado, todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Pero en este caso vemos que ellos fueron a la iglesia, a los apóstoles y a los ancianos. Luego tenían este sistema en la congregación, estaban todos los apóstoles, aún no había muerto ninguno, y estaba Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, Tomás, Bartolomé, estaban todos, no había muerto ninguno, pero aparte de eso, había ancianos, que son personas de peso. Yo pensaba que los ancianos pues eran los que sabían más de la ley y de... Sí, pero imagínate los apóstoles. Las cosas, sí, pero imagínate los discípulos después de haber estado 3 años con Cristo, si sabían o no sabían. Sí, claro. ¿Me explico? No es que los apóstoles eran pobrecitos, no. Los apóstoles sabían latín, porque habían estado con el maestro de maestros, ¿vale? Y los ancianos siempre los hubo, pero el Señor escogió a discípulos que vienen de la palabra disciplina, los disciplinó, los podó, les enseñó muchas cosas y luego fueron apóstoles. La palabra realmente apóstol significa enviado, uno que es enviado, pero ¿con qué autoridad? Se ha puesto lamentablemente de moda en el mundo entero. Todo el mundo es apóstol hoy en día. Todo el mundo es apóstol. De hecho,
bueno, hay muchísima gente que dice, no, no, ya no me llames pastor, ahora soy apóstol. Y sigue siendo lo de toda la vida, pero como si fuera un cargo superior. Y aquí no es como el ejército, que el comandante, el capitán, el sargento, el cabo, ¿verdad? Entonces ellos fueron a estos tres grupos. Sigo. Estamos en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, la palabra secta en aquellos tiempos no tenía la connotación negativa que tiene hoy en día. La palabra secta era un grupo. Hoy en día secta es una cosa peligrosa, una cosa dañina. La palabra secta en aquellos tiempos era simplemente un grupo. Podía ser una secta deportiva, una secta política, una secta religiosa. Había una secta, un grupo que eran los fariseos, que habían creído, que se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos. Recuerden, siempre en la Biblia hay algo muy importante, se me olvidaba: el orden. El orden. Primero menciona apóstoles y luego ancianos. Es como, por ejemplo, cuando empieza el primer viaje misionero, dice que iba Bernabé y Pablo. Ya después dice Pablo y Bernabé. Sí, el que lleva la voz cantante, el que lleva la autoridad, siempre se menciona primero y después a continuación los segundos, ¿vale? Entonces dice que se reunieron con los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esto fue con Cornelio, ¿se acuerdan? Dios, que conoce los corazones, y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Cuántos tienen aquí esta tarde el Espíritu Santo? ¿Eso qué significa? ¿Y cuándo te lo dio? ¿Cuándo les dio a ustedes el Espíritu Santo? Por el bautismo. ¿Cuál? Después del bautismo. Después del bautismo. Y el que no se ha bautizado no lo tiene. Hay varias opiniones. Matías dice que con el bautismo, tú dices que cuando creímos, el otro dice que cuando confesamos. ¿Qué significa? Ahí tienes el Espíritu Santo. ¿Saben? Nosotros tenemos una jerga, nosotros hemos desarrollado una terminología que no tiene nada que ver con la Biblia. Dicho sea de paso, yo la entiendo y sé lo que estás diciendo y lo conocemos, pero muchas veces nosotros decimos: tú has aceptado al Señor. El que le estás preguntando no tiene ni idea de lo que estás diciendo. No, tú tienes que convertirte y te pregunta: ¿y qué me tengo que convertir? ¿En garrapata ahora o qué? Utilizamos confesar, convertirte, y son palabras que no están en la Biblia. ¿Cómo una persona en la Biblia aceptaba a Cristo? Nosotros hoy en día tenemos una cosa que dicen la oración de fe, o la oración de aquel que dice: a ver, repite conmigo, cierra los ojos. Señor Jesús, creo en ti, que te acepto como mi Señor, bien, amén. Ya estás convertido. No hay ni un solo caso en toda la Biblia de una persona que se convirtiera así. Ni una sola ocasión. Entonces la pregunta es: ¿cómo se convertía la gente en la Biblia? Porque no era como nosotros lo hacemos hoy en día. No estoy diciendo que lo estemos haciendo mal. No estoy diciendo que lo que estoy diciendo es que lo estamos haciendo diferente a como se hacía en la Biblia. No estoy diciendo que lo hagamos mal, porque la mayoría de las veces lo hemos hecho así. Pero cuando Pedro predica en el día de Pentecostés y 3.000 personas dicen: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Por el oír qué. No, pero yo llevo ya los 50 años al Evangelio. Y más o menos todo el mundo cree. ¿Cómo se convertía la gente en el Nuevo Testamento? Vale, creyendo. El diablo también cree y no se ha convertido. Se bautizaban al momento. Se bautizaban al momento. No hay ni un solo caso en la Biblia de decir: bueno, el año que viene, no, ¿te has convertido? Bautízate. ¿Por qué? Porque era una forma pública de decir: ¿es verdad? Demuéstralo. ¿Tú sabes lo que era un judío? Delante de otro judío decir: señores, me hago como los mesiánicos, me hago como los cristianos y me bautizo como ellos. Automáticamente te sacaban de la sinagoga, te dejaban de hablar, te quitaban el habla. Por eso, amigo, la gente no se bautizaba si no estaba segura de que realmente Jesús era el Mesías. Porque decir a una persona: di conmigo, Señor Jesús, me arrepiento, entra en mi corazón, amén, venga, Dios te bendiga, ya eres convertido. No, convertido no, has repetido una frase, no es convertido. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo que convertido? No es así tocar un botón ni tan fácil. Hoy en día decimos:
no, es que es gratis. ¿Es gratis el qué? La salvación. Eso es mentira. Hermano, me está diciendo que eso es mentira. La salvación es carísima. Lo que pasa es que otro la pagó. Que la pagó Jesucristo. Pero de gratis nada, ¿eh? La salvación no es gratis. O sea que Cristo pagó el precio que yo nunca podía haber pagado. Y por eso hoy en día para mí es gratis. Pero si Cristo no hubiera muerto, ¿te parece poco el precio que tuvo que pagar el Señor para obtener nuestra salvación, muchacho? Dio la vida, dio la sangre. Entonces decimos que es gratis. No, bueno, mira, alguien pagó la deuda que tú le debías a Dios. ¿Y cómo pago yo esa deuda? No la puedes pagar. Menuda desgracia tienes ahora. Pero no te preocupes, tengo una buena noticia para ti. Alguien pagó tu deuda, se llama Jesucristo. Murió por ti, ocupó tu lugar. ¡Uf! ¡Qué alivio! Si tú crees que Él ocupó tu lugar, si tú crees realmente que la muerte que a Él le dieron era la que tú merecías, pero que por amor Él le dijo al Padre, no lo mates a Él, mate a mí. Pero la fe sola no basta. Claro que no. Por eso estoy diciendo, si solamente es decir, yo creo, no. Y ahora tienes que demostrar. Primer paso, bautízate. Bautízate de nuevo. Empieza de cero. Amén. Es un palo al ego. Es un palo al ego. Pero es que el evangelio donde más te golpea es en la línea de flotación. Es en el ego. Es decir, ostras, entonces lo que yo he hecho, pues ¿sabes qué? No es por mis méritos. Esa es la gran tragedia del pueblo de Israel. Todos los libros, tengo docenas y docenas de libros, todos los libros que tú lees del pueblo de Israel, escritos por rabinos, todos siempre emplean de una manera u otra la palabra méritos. Yo tengo que hacer méritos, tengo que orar un montón y tengo que no sé qué, y por los méritos entonces el Señor me va a bendecir, y por los méritos mis hijos van a ser sanos, y por los méritos, y el Evangelio es todo lo contrario. El Señor dice, pero ¿qué mérito vas a hacer tú? ¿Qué mérito vas a hacer? Si el mérito que tenías que hacer era morir en una cruz, y si lograras morir, ahora resucita, pero claro, no tiene sentido morir para quedarte sepultado, ¿no? Entonces, esta gente le está diciendo a los fariseos, le están diciendo a los recién convertidos, tienen que volver otra vez a la ley. Vamos a ver, el Señor no anuló la ley. La ley no está anulada. La ley lo que está es ampliada. ¿Está anulada la ley? Los 10 mandamientos los anuló Cristo. Lo que pasa es que nos hemos quedado con los que nos interesan, y con los que no nos interesan decimos, no, será para los judíos. Pero el Señor no tiene a los judíos aquí y a los cristianos allá. El Señor está formando un solo pueblo. Y ese solo pueblo se llama los hijos de Dios. Ni más ni menos. Entonces, el problema surgió porque le estaban obligando a la gente a circuncidarse. Y dice aquí, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en nuestros corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé, a Pablo, cómo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo. Hay que decir, hoy lo analizamos en el texto original, que la palabra tabernáculo no es la original, es la palabra sucá. Y la sucá era una tiendita de campaña que se hacía en la fiesta de los tabernáculos, pero se puso el tabernáculo de David, que está caído. Repararé su ruina, y ahí menciona una palabra profética del libro de Amós, versículo 19, conclusión, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor, sino, ahora viene la conclusión, tanta discusión para esto, se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esta es la conclusión, que se les escriba a los que se están convirtiendo que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora te viene un testigo de Jehová a tu casa y cuando le preguntas por el tema de la sangre te dice, no, es que la Biblia prohíbe dar sangre. Y tú dices, ¿dónde? Dice, aquí. Un texto fuera del contexto. Fíjate tú lo que hemos leído para llegar aquí. Pero ellos te hacen así y te dicen, mire, aquí está, señor, léalo. Y te dice, de fornicación, de ahogado y de sangre. Oye, ¿verdad? Lo dice la Biblia. El concepto transfusión en el siglo XXI-XX es lo mismo que el concepto absteneo de sangre 2000 años atrás. ¿Existían las transfusiones hace 2000 años? Luego no puede estar prohibiendo Santiago ni los apóstoles de la iglesia primitiva
el dar transfusiones de sangre, puesto que eso no sé exactamente cuándo se inventaron las transfusiones de sangre, pero te puedo asegurar que en el siglo I no existía. Por lo tanto, es algo que estás sacando del contexto para decirte que si tu hijo necesita una transfusión de sangre no puedes dársela. ¿Por qué? Porque la Biblia dice absteneos de sangre. ¿Qué era hace 2000 años abstenerme de sangre? ¿Qué era? No se podía comer carne con sangre. Ni se podía ni se puede hoy en día en Israel. Tienen que ser matados por personas específicas y que hacen un certificado, dicen esto es kosher, es decir, se puede comer. Se escurre, se exprime, ni una sola gota de sangre tiene la carne que se come en Israel hasta el día de hoy. Porque la sangre es perjudicial. La sangre está la vida, dice el Señor. Que tenga sangre es perjudicial. Ok, entonces, lo que se le está diciendo a los gentiles es lo siguiente. Vamos a ver. En un principio los que se convertían eran judíos, y judíos. Pero claro, ahora resulta que Pablo se ha ido por ahí por esas naciones de la tierra, y Pedro se fue a la casa de Cornelio, y cada día se están convirtiendo más gentiles. Se están convirtiendo un montón de gente que no tiene nuestras costumbres, que no han practicado la Torá, que no saben nada de nuestra ley. Y claro, ahora nos encontramos en la iglesia 1000 gentiles, y ahora somos nosotros 500. Y aquí hay un follón. Vamos a establecer normas de convivencia. Y entonces, como los judíos se sienten mal cuando ven a estos que comen ahí, la venga y tal, vamos a establecer unas normas para que las respetemos entre todos, y esas normas se van a mandar por carta a todas las iglesias, y tú, Pablo, como viajas tanto, pues te llevas estas normas. Eso es lo que se estableció. La pregunta es, que es a lo que yo quería llevarme, las normas que se establecieron en el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén, ¿están en vigor hoy en día? ¿O estas normas fueron únicas y exclusivamente para aquellos creyentes del siglo I? Piensen antes de responder. ¿Por qué digo antes de responder? Por lo siguiente, porque esto es Nuevo Testamento. Aquí está Pedro, Santiago, Bernabé, aquí no está Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Cuidado, esto es Nuevo Testamento. Estos son los apóstoles de la iglesia a la cual yo pertenezco, porque todos pertenecemos a la única iglesia que tiene Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿estas normas eran para aquel tiempo? ¿Son también para hoy en día? Si no son para hoy en día, bueno, pues entonces ¿para qué se escribió esto? Si son para hoy en día, la pregunta es, ¿las estamos cumpliendo? ¿No las estamos cumpliendo? A eso es a lo que yo les quería llevar, a que se expriman el coco y se pregunten, bueno, toda esta información que hay aquí, ¿a mí esto para qué me sirve? Entonces, vamos a terminar y ahora hablan ustedes. Así que enviamos, versículo 27, a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y ahora viene lo fuerte, ahora viene lo tremendo, la bomba. Verso 28, ¿lo leemos juntos? ¿Sí? Venga. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Número 1. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasando bien. Volvamos a repetir lo que se acordó, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Bueno, esto sinceramente hoy en día no existe, por una sencilla razón, porque en aquellos tiempos, y esta es la verdad, cuando una persona tenía una carnicería, pues mataba a 2 pájaros de un tiro. Yo mato a la vaca, presento el sacrificio a mi ídolo, a Baal, a Astarot, a Moloch, o a quien sea, y luego, pues mira, quedo bien con el ídolo y encima le saco un dinerillo a la vaca. La troceo y la vendo al público. Y quedo bien con este y con ustedes. Hoy en día eso, que yo sepa, yo no sé si por ahí hay algún carnicero que mata a una vaca y luego detrás de la carnicería tiene allí, yo que sé, un altar que la sacrifica, a quien sea. Si así fuera, yo no como de eso ni loco, ¿sí me entienden? Pero hoy en día eso no se ve. Por lo tanto, pero por ejemplo, de sangre, de ahogado y de fornicación, porque escuchen una cosa, si yo cojo un metro de centímetros, esa es otra regla de oro de la hermenéutica. No sé cómo explicarla, pero yo lo voy a contar y después tú la pones con tus palabras. Si yo cojo un metro para medir esa pared hasta esta silla y cojo 1 metro de centímetro, yo no puedo decir, bueno, de aquí a aquí, ¿cuánto en centímetros? De aquí a aquí en pulgadas, de aquí a aquí en
en yardas o lo que sea, es decir, no puedo utilizar 4 varas de medida. Si mides en centímetros, centímetros, y si mides en pulgadas, pulgadas. ¿Ok? El sistema métrico decimal nuestro es diferente al sistema métrico decimal de los americanos y de los ingleses. Pero si tú coges 1 metro, tienes que decir 80 centímetros, no puedes decir 80 centímetros, 3 pulgadas y 2 no sé qué. Si tú coges una forma de interpretar un capítulo, no puedes decir versículo 1 alegórico, versículo 2 literal, versículo 3, esto es metáfora, versículo 5 parábola, versículo 6, no, vamos a ver. Coge una vara de medir para interpretar todo. El absteneos del sacrificado a los ídolos hoy en día no tiene una aplicación porque hoy en día las carnicerías son otra historia y tal. Pero si decimos, ¿y de fornicación? ¿Nos tenemos que abstener hoy en día de fornicación o esto era para aquel tiempo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tengo que respetar el no caer en fornicación, tengo que respetar todo lo que dice el versículo. No puedo decir, miren el versículo 29. No, absteneos de sangre, eso no. De sangre, esas son cosas de antes. Ahogado, bueno, fornicación sí, porque oye, la fornicación es una cosa grave. Vamos a ver. Tú no puedes decir la fornicación sí y lo otro no. O todo o nada. Esa es una regla de interpretación de la Biblia. Entonces tú dices, no, pues entonces, pregunto. La morcilla, que está hecha con sangre, que a mí, vamos, no, perdonen, pero a mí me encantan, ¿no? Sobre todo las de Burgos. Si yo, el versículo 29 son 5 cosas, digo no, con la fornicación por supuesto, no, si no, esto será un desmadre. ¿Con esto estás de acuerdo? Pero con esto no. O lo cogemos todo o no cogemos nada. Es como los 10 mandamientos. ¿Cuántos son mandamientos? 10. Con 9 estoy de acuerdo, con el del sábado no, porque no. Pero vamos a ver, vamos a empezar. Primero sí, segundo también, cuarto, sí, quinto, pero el otro no. O los coges todos o no coges ninguno. Ese es el gran problema de los cristianos, que cuando chocamos con algo que nos tambalea un poco, decimos, eso era para Israel, eso es del Antiguo Testamento, que esto no es nuevo Antiguo Testamento, que esto es el libro de los Hechos, que aquí están nuestros hermanos en la fe, Pablo, Santiago, Pedro, Bernabé, que aquí no son los patriarcas del Antiguo Testamento, que no estamos en el monte Sinaí, que estamos en Jerusalén, primer siglo de la era cristiana, y si ponen unas normas, pues oye, el que no se puedan aplicar hoy en día algunas, porque eso de absteneo de la sangre de los ídolos no se practica, pero las otras cosas sí se practican. Entonces mi pregunta es, ¿esto es aplicable hoy en día, sí o no? ¿A qué conclusión habéis llegado después de haber estado estudiando una semana esto? Es una maravilla preguntaros a vosotros cosas, pues sí, no, sí, el diálogo es espectacular. Yo pienso que hay otro versículo que dice, si come y come para el Señor, pues come. Y si no come, y lo hace para el Señor también, pues no come. O sea, yo la aplico más a ese contexto, que debes que dejar a tu... O sea, yo creo que se debe de cumplir, ¿no? Porque ahí lo dice, y sigue en el Nuevo Testamento. Pero también hay cosas que ya no se dan, como la sangre. Aunque yo creo que sí, los cubanos que están aquí saben que sí que se sigue sacrificando animales a los ídolos y la gente luego se los come. Y la gente que cubana que está aquí sabe que es verdad. Sí, sí. Y entonces, ¿qué hay que cumplir? La verdad es que esos cubanos no saben que es No, ya. sacrificar animales, porque ahí El esa Venezuela problema- también vamos. El problema Pero es también que dice que todo lo que está en la carnicería es lícito. el problema es la comprensión de ese mandato, ¿no? Es decir, impera en este caso, digamos que la cultura, digamos como que hace un poco la vista gorda a lo bíblico, o tendría la cultura que sea absorbida por lo bíblico. Porque podemos decir, oye Manolo, es que en España, chico, es que, pues imagínate, un fabricante de morcillas dice, es que aquí comemos morcillas. Bueno, pero una cosa, el que yo haya hecho una cosa mucho tiempo, no le da credibilidad a mi error. Es decir, un etarra ha matado durante 30 años. Yo no lo veo tan mal, porque al fin y al cabo hacer así a un tío en la cabeza, pero vamos a ver, hijo. El que tú hayas hecho una cosa muchas veces, no le da, es como cuando una mentira, ¿no? A base de repetir y repetir y practicar una mentira, como que se convierte en verdad. Pues no, señor. No, señor. Claro, es decir, el que ha sido idólatra, el que ha sido mujeriego, el que ha sido drogadicto, el que ha sido asesino, oye, llegará un momento en el que tendrás que pararte y decir, mira, tú no puedes seguir en esta línea. Bueno, pero es que es mi cultura. Bueno, pues entonces tú pones la balanza, tu cultura y la Biblia. A ver qué pesa más, si la Biblia, porque hombre, cuando fue el Evangelio a Guinea Papúa, allí se comían unos a otros.
Y la cultura era que se comían unos a otros. Pero el Evangelio llegó y le dijo, mira hermano, no te estés comiendo a la hermana a bocado, eso no se puede hacer, ¿me entiendes? Entonces se les tuvo que enseñar que el canibalismo está prohibido en la Biblia, además que lo dice. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces la cultura, sí es verdad que impide mucho por cumplir ciertas determinadas cosas. Por ejemplo, lo de los 10 mandamientos, el guardar el sábado, hoy por hoy aquí es prácticamente imposible porque ¿quién no trabaja un sábado? ¿Entiendes? En Israel el sábado se paraliza, es como un domingo, digamos aquí. Pero hoy en día en Europa, en Occidente, el sábado es muy complicado guardarlo. Pero esto es mucho más fácil que guardar, por ejemplo, el Shabbat. Esto es más fácil. Pienso yo, ¿no? Porque, por ejemplo, la pregunta es, ¿en nuestra cultura, en nuestro contexto hoy en día, se come sangre? ¿No? Ostras, Carmen, las morcillas de toda la vida, las morcillas se hacen con sangre. Pero yo no me cuido de la morcilla ni me la comeré, a mí me da tremendo asco. Es otra cosa. Yo respeto a las personas que les gusta, pero sin cargar, Bueno. No con la sangre directamente. No, es que en España es cultura de cerdo, de morcilla y de esa cosa. Pero yo pregunto, porque el domingo cuando yo leía el texto, no sigáis la costumbre de las naciones, yo pregunto, oye, ¿no será que a lo mejor en nuestra cultura, en nuestro país, hay costumbres que tendremos un poquito que replantearnos? Por ejemplo, yo le voy a poner un caso concreto, que es el mío, y además hoy justamente me llamaban de la península una hermana que viajó ahora con otro Israel y me dice, oye Manolo, explícame esto. Vamos a ver. Yo me metí un día en internet y empecé a leer y a estudiar y a buscar libros por aquí y por allá. Procedencia del arbolito de Navidad y de las bolitas. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? ¿Sí? ¿Quién fue el primero que se le ocurrió? Porque tuvo que haber un primero que puso bolitas colgadas en un árbol. Venga, vamos a estudiar. Pim, pam. Cuando yo empecé a leer aquello, yo dije, yo no pongo en mi casa un arbolito con bolitas ni a palos. ¿Por qué? Porque era la fiesta más pagana del mundo, que se cortaban los testículos a los animales, se colgaban en los árboles para adorar a los demonios. Y entonces resulta que llegó un emperador y dijo, esto es una barbaridad, matando animales, no sé qué, no sé cuánto, poniendo regalitos en los árboles para que vinieran los demonios de noche. Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo quitamos? No lo quitemos. Es imposible quitar esto. Esto está tan arraigado en la cultura que vamos a hacer algo. Vamos a utilizarlo como un símbolo de la Navidad cristiana. Entonces lo que hizo fue que le dio un matiz cristiano a algo puramente pagano. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, se ha practicado 1 año, 2 años, un siglo, 2 siglos, 1 milenio, 2 milenios, y hoy en día, pues, oye, ¿qué hay de malo? ¿Qué dice la gente? ¿Y qué hay de malo? Pues vamos a ver, yo no digo que sea una barbaridad. Oye, no paséis por aquí, estamos en una clase. Entonces yo no digo que sea malo el poner un árbol de Navidad, pero ahora que yo sé por qué se ponía, a quién se ponía y para qué se ponía, yo digo, yo personalmente, ahora si usted lo quiere poner, oiga, como si quiere traer una bola así, a mí me da lo mismo. Pero yo particularmente no me siento identificado. Es como si yo fuera de Tordesillas, del pueblo de Tordesillas de Valladolid. Yo sí soy de Tordesillas, aunque en mi pueblo de hace 1000 años hemos salido todos al campo a meterle puñaladas a un toro y a torturarlo, yo como cristiano ya no podría salir. ¿Por qué? Porque yo veo eso una auténtica barbaridad. Es que eso es muy difícil de quitarlo de la gente. Bueno, pues como yo no lo puedo quitar de la gente, me quito yo. ¿Sabe lo que hacían en ¿Me explico? Es mucho más fácil. Claro, yo no puedo decir el día no. Es mucho más fácil quitarme yo que pretender quitar a mí. Y cuando algún día alguien me diga, oye, ¿tú por qué no haces eso? Pues mira, aprovecharé la oportunidad. Yo entiendo que es muy difícil cumplir ciertas y determinadas cosas, pero a la luz de la palabra, a mí no me cuesta hoy en día abstenerme de fornicación. No me cuesta. Lo tengo clarísimo. Pues si no me cuesta abstenerme de una cosa, ¿por qué me cuesta abstenerme de la otra? Porque se ha enraizado en la cultura, porque se ha hecho parte de la cultura y no hay nada más difícil que quitar que algo que forma parte de la cultura, de la tradición, de, oye, Pablo, esto lo hemos hecho de toda la vida. Sí, no lo discuto. Pero eso no le da credibilidad a tu error o a tu pecado. ¿Así de claro? Entonces, este capítulo, para mí, es muy importante porque aquí se sentó una base para lo que sería la cristiandad siglos más tarde, ¿no? Y aquí lo que se discutía en un principio era si se circuncida o no a la gente. Pablo escribe una carta y dice, mira, ni la circuncisión vale o no vale, sino que aquí lo que vale es la nueva creación y la nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero esto es mucho más. Esto es a lo que se acordó
Y por eso yo creo que sería bueno que no solamente leyéramos la Biblia y vengamos a una clase de hermenéutica como esta, sino que yo me tengo que parar en un momento determinado y decir, oye, yo tengo cierta edad, yo he estado practicando, aceptando, creyendo o apoyando una serie de cosas durante años, chicos, y yo a la luz de la palabra seré un bicho raro, pero yo en conciencia no puedo entrar, no puedo seguir en ese juego en el que yo, sin querer, por ignorancia, estuve durante un montón de tiempo. Hoy me preguntaban por teléfono desde Ponferrada, provincia de León, y la Navidad, digo, mira, vamos a ver, sabemos todos a estas alturas que Jesús no nació en diciembre y que la Navidad es una fiesta pagana que se cristianizó, pues un poco como para que la gente dejara el paganismo, pero ¿sabes lo que pasa? Yo utilizo esta fecha como una plataforma para decirle al mundo lo que verdaderamente es la Navidad. Si todos los cristianos del mundo dejáramos de celebrar esta fiesta, ¿quién daría testimonio al mundo de que un día el Mesías vino a este mundo a morir por nosotros? Entonces yo digo, hermanos, Cristo no nació en la Navidad, nosotros no participamos ni del Papá Noel, ni del arbolito, ni esta barbaridad, ni este comercio, pero quiero aprovechar estos días, que la gente está más o menos así abierta, a decir que la Navidad es esto, esto, esto y esto, y la Navidad no es ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Es como la Semana Santa. Yo no participo directamente de la Semana Santa, pero a mí me da pie para explicar a cualquier persona, pues mira, pues Jesús un día vino aquí, murió y fue crucificado. ¿Me entiendes? Es utilizar la coyuntura para dar testimonio, pero no en sí la fiesta para yo involucrarme en ella. ¿Me entiendes? Bien, lo dejamos hoy por hoy. Mañana digo, la próxima semana yo les voy a dar distintos pasajes de la Biblia y ustedes van a tener que, yo les voy a dar una poesía, a otro una hipérbole, a otro una profecía, a otro lo que sea, y ustedes van a tener que sacarle el jugo al pasaje bíblico. ¿De acuerdo? Repasen los apuntes, lean los versículos que nos han leído hoy y la próxima semana también le daré explicación de colores, números y animales, para que cuando los vean en la Biblia sepan a qué se refiere. Caballos que cambian de color, dicen, mire, el caballo, ¿qué caballo es ese? Es un camaleón, que es un caballo, ¿no? Sí. Un momentito, por favor. Carmen. Que aquí todo el mundo se queda con la duda si tú aún comes morcilla. Hombre, la verdad es que a mí me gusta, pero la verdad es que ya no puedo. Morcilla es una cosa así. Sí, por favor, un segundito. Cuando en la Biblia dice ahogado, ¿quiere decir animales ahogados? Sí, O... los animales los matábamos, sí. Y una cosa que a mí yo siempre he tenido esa duda. Cuando el Señor le dice a, creo que fue a Pedro, mata y... Levántate, mata y come. Eso. Era una visión, Era una visión, no era algo literal. Vale. Interpretar una visión como algo literal, eso era una... Es decir, ¿qué quería decirle el Señor? Muy buena pregunta, ¿Qué quería decirle el Señor cuando le dice a Pedro, levántate, mata y come? Y él dice, es que yo nunca he hecho esto. Tú me estás diciendo a mí que vaya en contra de la ley que prohibía comer animal. Lo que lo estaba preparando era para el encuentro de los dos gentiles que venían para que fuera a casa de Cornelio a predicar, pero era una misión. Pedro no se podía haber levantado físicamente de la azotea donde estaba para matar a un animal, sino simplemente era una visión a través de la cual el Señor le estaba dando un mensaje, pero no era algo literal, ¿vale? Y entonces, a ver, yo compro en cualquier supermercado, cualquier carne, y qué sé yo si fue el hombre que... Dice la Biblia, en ese caso no preguntes nada, lo que te pongan delante, cómelo. Pero si te dicen, lo dice la Biblia, pero si te dicen, mira, ¿sabes qué? Esto que te acabo de preparar, yo le acabo de presentar ahí a una santera, no sé qué. Ah, mira, perdona, yo esto no participo. Pero come sin preguntar nada. Si te está ahora dando una información, ahí queda tu conciencia. Pero al principio yo como. Y de ahí está la importancia de predicar y encima En el versículo cuando habla de ahogado, te manda Levítico y habla el tema de la desnudez del padre, del cuñado. No, pero eso no está correcta la cita. Ahogado era que ahogaban a los animales, los ahogaban. Por eso te pregunto, porque como te desvía a este capítulo. Sí, pero es que en ese capítulo seguramente hablará de otra cosa, no solamente hablará de eso. La sangre. Los judíos, cuando matan al animal, le dan la vuelta. Generalmente el animal está de cuatro patas y lo degollan así por abajo. El judío le da la vuelta y le corta el cuello de una forma que el animal se queda sin una sola gota de sangre en el cuerpo. Pero los gentiles utilizaban otras formas, incluso hasta la misma tortura, los ahogaban y todo eso, y el Señor dice, porque eso eran prácticas paganas. Detrás de estas cosas que estamos leyendo,
son prácticas paganas. Y lo que la Biblia sí nos dice a todos, y eso sí que tenemos que estar de acuerdo todos, es que no debemos de participar de prácticas paganas. Hay cosas en nuestro país, como en todos los países del mundo, que son normales. Sí, son normales, son cosas que forman parte de la idiosincrasia de los pueblos. Bueno, normales para ustedes, pero es que yo ya me he salido del sistema. ¿Vale? Yo ya me he salido del sistema. Y perdona que te lo diga, yo no puedo hoy en día participar de coger una vaca y cogerla y tirarla del campanario abajo, como se hace en la provincia de Teruel, que se cogen vacas y las peñan contra el suelo. No comer el animal ese, es imposible. Claro, hombre. Entonces... En el pueblo donde yo estaba... Tú eres de Burgos, ¿no? Por la parte de León. Ajá. Estuve yo viviendo allí bastante tiempo y en las corridas de toros corrían el toro, que era un animal muy bien criado y muy hermoso cuando estaba vivo. Sí. Pero luego lo corrían, le mataban como le mataban y después vendían esa carne más barata y decía la gente, esa carne es muy buena. Esa carne es de un animal muy bueno, pero esa carne tenía veneno de lo que le habían hecho sufrir. Claro, por ejemplo, de que le han matado mal. Claro, hoy en día, por ejemplo, una corrida de toros, la gente, yo me crié en ese ambiente, que mi padre fue torero, y yo lo conozco perfectamente, desde la A hasta la Z. Y yo os digo que, por ejemplo, no hay un ritual con una connotación más espiritual que una corrida de toros. Tiene una cantidad de connotaciones espirituales. Hay un sacerdote, hay una víctima, está todo estipulado, pero claro, te lo presentan todo tan bonito, pero yo que he vivido esto y lo he mamado desde adentro, no te puedes ni imaginar los rezos que se hacen, las cosas que se pone el torero por dentro para que no se quede, las invocaciones que se hacen y que la gente ignora. Pero hay una connotación espiritual y esa carne se vende. Yo he comido eso que te puedes imaginar. Yo me he comido el toro entero, menos los cuernos y las patas, me he comido el toro entero. Todo lo que te puedas imaginar, y hay aquí también. Pero es malo, entero. Es malo, hombre, a ver si me entiende, pero forma parte de una cultura. Pero claro, cuando tú tienes una información de la palabra, tú dices, espérate un momento. Claro, Pablo dice, por ignorancia perseguía a los cristianos. Pero el Señor nos saca en un momento puntual de la vida de la ignorancia. ¿Quién no ha sido ignorante, hermano? Aquí todos hemos sido ignorantes y bárbaros, ¿verdad? Pero llega un momento en el que el Señor te dice, mira, ahora ya no tienes excusa. Ahora tú verás lo que haces. Yo recuerdo en mi familia que se abstenían de esa clase de carne. Pues mi padre me decía, vete abajo y dile a fulanito que te dé tal y lo comemos. Yo al revés. Pero eso era porque pensaban que era muy buena, que era una carne, que era un animal de lo mejor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerda